Vamos con una mujer. Yo no sé si es actualmente o ya es ex actriz porno, pero que en Twitter va muy bien y está haciendo muchas cosas, que es Adriana Chechik. No sé pronunciar bien. ¿La conocéis? ¿La habéis visto algo? ¿Habéis disfrutado de su material? ¿Disfrutáis de este tipo de material, Jorge? ¿Te gusta este tipo de material? Yo soy un poco como lo que dijo Albert de ti el otro día, de que si tú entras en tu historial no ves más y pones la X, no... Yo soy un poco igual. No, pero es que él lo tiene con la Y. Porque para despistar... Bueno, claro, para que no sea tan fácil, vale. ¿no? Para un poco disimulado. Es el teclado alemán este. Sí, Lo tienes ahí en documentación. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Para la autoestimulación. Sí, o sea que no, sigues igual, ¿eh? Sí, Sigues sin esto. Y tú tampoco eres muy fan del mundillo. Bueno, pues esta chica es muy conocida, muy famosa. Y en una TwitchCon, pues se rompió, hace nada, la espalda al saltar de culo hacia es que no sé cómo es, como una piscina, podríamos decir, de goma espuma. ¡Pah! Se dio, se ve el impacto, se queda medio tumbada, parece que es casi hasta, a lo mejor hasta de broma, ¿no? Y no se puede levantar y realmente se ha hecho mucho daño. Joder. Y os quiero preguntar, ya que estamos hablando de lesiones estúpidas, porque al final ya ves tú saltando a una piscina de goma espuma, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra peor lesión en la vida? O sea, ¿cuál ha sido el momento, Salva, que tú viste más de cerca Caronte? Pues mira. ¿Y por qué? Mira, yo tenía 14 o 15 años y de vez en cuando... en el Merci? Sí, ojalá. Y de vez en cuando iba a esquiar. Bueno, ¿vale? Y ese día... Chico pues rico, No te creas, ¿eh? Y ese día decidí coger una tabla de snow. No había cogido nunca. Fantástico. Es una muy buena decisión. Sí. Y nada, fatal. Me caía todo el rato, tal, muy mal, no sé qué. Y dices, es una puta mierda. Me lo quito. Voy al lavabo, resbalo en el lavabo y me rompo la muñeca. O sea, tú te jugaste los tobillos, la tobillera y todo, tu cara, tu cuerpo y todo en snow, no pasa absolutamente nada y vas al lavabo a hacer el pisco labis. Pero no llegué ni a subir, subí una pista de estas y bajé de culo porque es que no sabía. Y ahora ya no lo saben, pero yo a mi familia le expliqué que me rompí haciendo snow. No. Sí. Además, yo jugaba de portero y estuve 2 meses sin poder jugar. Y dije, yo nunca más voy a esquiar porque es una mierda esto, me rompo esto y no puedo hacer lo que me gusta, que es jugar a fútbol. Ajá. Y sí, pues yendo al lavabo, resbalé. ¿Fue en el momento en el que estabas ya a punto de, o ya se fue a entrar? No, a las escaleras, bajo las escaleras, pum, resbalón, al suelo, pam. Mano mal puesta y venga. ¿Y rotura de muñeca? No, ¿Y aún a día de hoy te molesta? No. Queda perfecto. ¿Te operaron? No, yo creo que fue que se me abrió esguince o algo así, pero estuve 2 meses que porque además la muñeca cuesta mucho y te duele muy con poco y tal. Fue terrible. O sea, es una historia bastante trágica, ¿eh? Sí, y ridícula. Es una historia que Spielberg podría perfectamente hacer una película, una odisea de esta historia, de un hombre que coge la tabla de snow y cuando va a mear se lesiona. Bueno, de momento, bastante patética, ¿eh? Jorge, ¿vamos a salvar esto o no? ¿Cómo va el tema? Ahora me dirá, ¿está escalando? No, es que ahora me preocupa porque mis padres lo ven. Que no lo saben. Porque, y estamos de secretos, ¿no? Estamos como de confesiones con Jordi Wild. No ha sido para tanto lo de las piedras, es para hacerme un poco el chulo aquí. Yo tengo otra, ahora me he acordado de otra, pero... No, yo la vas a soltar, ¿eh? Me he roto esta clavícula 2 veces en la vida. Siempre digo, la segunda fue en el judo y es lo que yo cuento. Uy, hostia, pero vamos con las verdades, amigos. La primera fue jugando al escondite con 22 años. Aquí hay 2 cosas que me están escapando. La primera, a partir de 13 años, ¿quién juega al escondite? O sea, es que 22 años, tendrías que estar jugando al teto, no al escondite. O sea, ¿qué coño hacías jugando al escondite? El tema era, hicimos una reunión de compañeros del colegio en mi casa. De momento no lo estamos salvando. Los compañeros que estábamos de colegio. Vale. Entonces, bueno, y los padres y todo vinieron. Los padres también. Tipo todo el mundo. Somos 22 un pueblo. Años, ¿eh? Son muy diferentes mis 22 años a los tuyos. Había bocadillos, o sea, traían también los bocadillos. Sí, de
mi tía, que también estaba, mi tía fue nuestra profesora de educación física cuando éramos pequeños. Entonces decidimos jugar a los juegos a los que jugábamos cuando éramos pequeños, a la araña, todo esto. Y estábamos jugando al escondite. En tu casa. En mi casa. Que muy grande, entiendo. Tú has estado en mi casa. Ah, claro, la casa, vale, La casa que de estuvimos, padres, vale. Sí que es grande, Tú no has sí. estado, tú tampoco has estado, Nacho. Pues no quisiste. No, Nacho no está en ningún lado. Nacho, no está en ningún lado tú, ¿eh? Ya. Es una de las penas más grandes que yo he tenido en mi vida. Que este verano... Sí, no, pero ¿qué excusa va a ser ahora? ¿Que va la comunión de tu hija inventada? La decepción ¿El cumpleaños fue mayúscula. de alguna hija? Sí. No puedo porque es el aniversario de la hija de Salva, te lo voy a decir un día. Por cierto, arroz con berenjena, que tus huevos. ¿Qué? ¿Qué es eso de insultar mi arroz si no lo probaste? Pues lo conoces. Esa A mí cosa. me pasó una foto a Albert o Rosa, me dijeron, mira, han estado aquí tal, no sé qué. Y yo, antes de mirar quién estaba en la barbacoa, miré qué había de comer. Y yo vi ahí un plato que era mucho... ¿Cómo se llama, Pabrota? Pimiento. Mucho pimiento rojo Estaba muy bueno. y algo de arroz por ahí debajo. Y le pregunté a Albert, ¿qué tal? Y me dijo, el peor día de mi vida. Albert repitió. Porque Albert para ti depende del momento, es tu aliado Exacto. y tu enemigo. ¿eh? Correcto, todo. Cuando necesitas que funcione, Albert está a tu lado. Sí, sí. Muy bien. Bueno, una relación tóxica es esa, ¿no? Al final, quiero decir, ¿no? La definición de relación tóxica. De aquí poco sabes lo que pasará, ¿no? Albert, G. Myers, abro hilo. Mi relación con Salva. exacto. Mi historia con Salva. Abro hilo. 7 años sin escribir en Twitter y... 14 Yo lo que pasa es que a mí el arroz con carne no me gusta. Bueno, pues te la quitas, pero es que lo fácil es hacer una barbacoa, Salva. Tú le echas la carne al fuego y ya está. Pero hacer un Perdona, arroz perdona, con que unos quede bien. con unos chuletones de un Girona sofrito. perfectamente, Muy buenos. perfectamente escogidos. Muy buenos. No, y es que Muy además, buenos. dilo, porque tú conocías a las vacas. Sí. O sea, tú Sí, sí, sí. las tenías ahí. Muy buenos, pero eso es lo fácil. Yo tengo que decir que está. No nos puedo quedar bien porque a mí me la suda. Pero realmente los dos planes, porque la gente ahora está diciendo, ¿qué hablan? Pero no estamos hablando de las lesiones. Bueno, hicimos reuniones de Wild Project, solo falló una persona que no vino a ningún lado. No quiero ni mirar. De verdad, es que mira, me va a caer una lágrima, no quiero ni mirar, porque me emociono. Pero alguien no vino a ninguna. Alguien no vino a ninguna. Le llego a decir, no, es que viene una cámara. Está 2 horas antes. Sí, sí. Está en la piscina 2 horas antes con un cartel, soy Nacho, por si había dudas. Bueno, pues hicimos barbacoa, hicimos paella, bueno, él la hizo, y debo decir que los dos planes estuvieron muy bien y que la paella estaba muy rica y la barbacoa está riquísima. La carne era muy buena, ¿eh? Sí, sí. Tampoco te vi mucho, digamos, en el fuego, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo creo que Rosa... Pues si casi me incendio, ¿no te acuerdas que me explotó? Oye, Rosa hizo una pizza casera Es lo que te iba a decir. tremenda, ¿eh? Sí, sí, Se sí. tiene que decir Es la que- verdad, ¿eh? Espectacular. Y a mí la paella creo que nos gustó mucho a todos. Sobre todo el whisky de después. Que, Los ventilaban entre Oscar tú y yo. que yo ya estaba dando como centrifugándome en la piscina, ¿eh? O sea, si no me muero ese día, es un milagro. Volvamos a las lesiones. A ver, Bueno, y- venga, ¿cómo coño te lesionas en al escondite con 22 años? Maduremos ya, por favor, porque lo próximo es que me digas que eres otaku. O sea, por favor. Yo estaba escondido detrás de un... Te lo digo yo con esto de Dragon Ball, ¿eh? O sea, no, pero Dragon Ball es cultura popular, no es ser Exacto. otaku. Y es Salvo, cultura estamos de acuerdo, ¿eh? catalana. Es Ah, es cultura catalano, catalana. es bola de drag, perdón, es bola de drag. Vamos a decirlo bien. Yo estaba escondido y la chica que paraba, que pillaba, pues vino como dando la vuelta a mi escondite. Entonces yo salí corriendo por el borde de la piscina a salvarme. Iba corriendo por el borde de la piscina y me desequilibré y me iba a caer a la piscina. Entonces digo, yo que soy judoka, hago un salto hacia el césped, doy una voltereta, sigo corriendo y me salvo. Hostia. Pues salto, o sea, todo esto por evitar caerme a la piscina y hacer el ridículo delante de la gente. Salto y en la voltereta, me dan una voltereta, me reventé el hombro contra Muy contra bien. el césped. Habías visto y- muchas películas de Jackie Chan antes del acto. Y nada, Y dije, te "Uy". rompes la clavícula. Entonces dije, uy, ¿cómo duele esto, no? Y de hecho ya noté más dolor del esperado por una caída así. Ajá. Y nada, nos fuimos para el hospital y ya se acabó la comida. Bueno, muy bien. Pues es un buen pilla-pilla. O sea, bueno, es un pilla-pilla, un buen escondite. ¿Y la segunda? La segunda fue en el judo. Esa es real. Me hicieron un haraigoshi y Hombre, a mí cada día, cada mañana me hacen 2. yo caí
no caí bien, porque lo primero que tienes que hacer en judo es aprender a caer bien. Claro, eso te lo enseñan en Ginger. Hostia, Ginger y Nokuma. Ginger. Hostia, Ginger, eso sí que es old school de Cataluña. ¿Cómo aguanté eso yo? Que lo Bueno, veía, porque no Ginger y Nokuma. Sí, sí. Pero se llamaba diferente la serie. Cintura negra. Cinturón negra, tú. Cinturón Hostia, mira, los que seáis catalanes lo sabéis. Bueno, los que tengáis más años que la puerta. Había en el Club Super 3 cada tarde. 3XL. No, pero yo No, lo vi en fue el Club antes, Super fue 3. antes, Sí, sí. no. Ah, pues. La Ginger Old School de Salva y yo, que tenemos 130 años, era en el Club Super 3 de tarde y a mí me molaba porque era culebrón, Sí. deporte, que además judo, es que yo era como si me hablaran en chino, no entendía nada. Que el nipón no sé qué. Oye, y me moló Ginger, ¿eh? Está guay, está guay. Claro, es que yo soy de. Ya no se hace anime como este. No, porque esa época era increíble. En Cataluña teníamos Ramma, Bola de Drac, Ginger, Musculman. Musculman. A Evangelion lo daba también el 33. No, pero no era en el Club Super 3. Es verdad. No, porque Bueno, a mí me ponen eso cuando no, yo porque tengo eso 12 era- años eso con ya la es nocilla y me traumatizo. Ese es metafilosofía. O sea, que es de tu favorito. Mi favorita, exacto. Claro, pero qué guay que Y la haya de aguantado. Sushi, ¿no? El Sushi, el gran ¡Hostia! chef. El gran chef. Y uno de béisbol. Sí, Dom. El gran Dom. Dom. Sí, sí. Hostia, que han pasado a la historia que nadie se acuerda, ¿eh? Nada más boomer que hacer esto.